Pues muy buenas tardes a todos y bueno, lo primero me gustaría agradecer a Centro ITE y a todas las personas que forman parte pues del centro, agradecerle que quieran que dé un seminario, que esté con ellos y que pueda explicar un poco el concepto que yo tengo sobre la actividad física y el ejercicio. Si estáis aquí y queréis escribir, ¿vale? Podéis escribir, como os he dicho antes, y yo creo que es porque os interesa de alguna manera una visión del ejercicio más centrado en lo que puede ocurrir dentro de nuestro cuerpo al tema que siempre nos están repitiendo constantemente una y otra vez en las redes sociales, ¿no? Y en los medios normalmente de comunicación. O sea que bueno, pues vamos a dar una pequeña visión. Yo siempre voy a intentar, va a haber una parte que es de ciencia siempre, intentando subir un poquito los conocimientos y luego por otro lado siempre va a haber cosas que sean graciosas, que voy a hacer algún comentario y demás, que yo creo que pueden ser interesantes. Así que, bueno, a partir de ahí vamos a hablar sobre todo de temas de movimiento saludable, ¿vale? El movimiento como una parte fundamental de nuestra vida, ¿no? Y por eso yo siempre digo que al final lo que hacemos es entrenar para vivir mejor. Y para vivir mejor tenemos que conocer nuestro cuerpo, pero tenemos que conocerlo desde la manera más interna. Posiblemente tenemos, yo considero, esto es una opinión mía personal, que tenemos una mala educación en salud, ¿no? Y posiblemente tanto a nivel físico como a nivel mental también. También muchas veces nos da miedo, ¿no? Ir al psicólogo cuando posiblemente es la mejor opción para desarrollarnos a nivel personal, ¿no? Donde vamos a indagar y evaluar muchos aspectos importantes que nos van a hacer mejor persona y posiblemente interactuar mejor con la sociedad, ¿no? Pues el ejercicio también forma parte de eso, ¿no? Nuestro cuerpo también se expresa en esa sociedad y es importante que seamos capaces de cuidarlo adecuadamente. Y es la forma en la que a mí me gusta explicarlo cada vez más. Y de hecho ya vais a ver que yo he tenido una formación muy fuerte en la universidad relacionada con el gasto energético, es decir, con el gasto por el movimiento, y yo he ido reflexionando también, siendo más crítico y también viendo otros enfoques que considero que son más saludables para la persona, ¿vale? Entonces, desde aquí vamos a hablar como con 6 puntos, ¿vale? Yo desde Objetivo Mejorar tu Salud y con el eslogan siempre de Entrena para la Vida, pues vamos a hablar como de 6 puntos y la verdad es que haciendo la presentación dije, joder, pues al principio dije de 6 puntos, pero es que el 1 y el 4 lo puedo mezclar y ir uniendo y yo creo que puede ser más interesante, ¿vale? Entonces, bueno, pues igual podéis abrir, podéis escribir cuando queráis y yo voy a empezar un poquito, sobre todo a que entendáis qué diferencias hay entre la actividad física y el ejercicio, porque muchas veces no se sabe y a mí siempre me gusta empezar con esto. Y lo que vais a ver muchas veces en lo que es en la propia presentación, vais a ver que voy a ver si yo puedo aquí anotar, yo creo que sí, vais a ver esta parte de aquí, que yo siempre suelo poner los artículos de donde pues a lo mejor lo he leído, he sacado la información y demás, porque a mí me gusta también que tengáis esa información para que veáis que yo tampoco es que me lo estoy inventando ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente pues que bueno, pues es información que yo considero que es relevante para vosotros. Y hay mucha que a lo mejor está en inglés, pero yo la voy a explicar, o sea, os centráis en lo que yo puedo contar. La actividad física es muy interesante, es decir, es cómo nos movemos, es decir, toda acción que va a tener supuestamente ese gasto energético mayor de estar sentados, es decir, estamos aquí, nos vamos a levantar y eso ya es actividad física, nos vamos a mover y eso es actividad física. Vamos a empezar a correr y posiblemente si no está de alguna manera programado y no se repite y no tiene un objetivo, no es ejercicio, es actividad física también. Es decir, si yo de repente voy y pierdo un autobús y empiezo a correr, eso es actividad física, ¿de acuerdo? Ir a la compra es actividad física. Todo eso va a ser el movimiento simplemente que yo hago para que supuestamente superior a lo que yo necesito para vivir. Eso se ha ido disminuyendo con el paso de los años y lo vamos a ver. El ejercicio es cuando yo lo programo y cuando yo digo voy a entrenar 3 días a la semana con unos objetivos concretos de lo que sea, ¿vale? De mejorar mi salud, hay mucha gente que hace pues el perder peso y demás, ¿no? Bueno, pues el objetivo, independientemente de que esté marcado mejor o peor, o aunque la gente a lo mejor no lo sabe y lo hace porque siempre lo ha hecho así y le han recomendado que lo haga así, pero cuando tiene un objetivo, pues eso le llamamos ejercicio, ¿vale? Esas son las dos diferencias. Se repite, tiene una organización y tiene unos objetivos, ¿de acuerdo? Y cuando ya es deporte, porque tiene unas normas que tenemos que seguir, baloncesto, tenis, pádel, todo eso, es lo que es el propio deporte. Realmente las tres son importantes.
las tres son importantes y se tendrían que disfrutar. Desgraciadamente no es así y muchas veces, de hecho, nos obsesionan con muchas de ellas, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo es disfrutar de las tres y entender el motivo por el que hacemos las tres. Y ahí ese es mi objetivo, ¿no? Intentar explicaros el motivo, que a veces es un poco complejo porque hay que adentrarse un poco para entenderlo, por el que nos movemos, ¿de acuerdo? La Organización Mundial de la Salud, a ver un momentito, porque, un momentito, que voy a quitar esto, que he hecho una anotación aquí. Borrar todos los dibujos, vale. Y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es este mensaje, ¿vale? Yo lo voy a leer mientras suena un poquito. Es todo movimiento cuenta, que es el lema que se va a utilizar de 2020 a 2030. Y dice que cualquier tipo de actividad o ejercicio físico representa un estímulo que va a ser positivo para generar numerosas moléculas beneficiosas, que eso es lo que vamos a ver después, ¿no? Que se llaman eserquinas, ¿vale? Dejo un poquito el vídeo. Barrer, subir escaleras, saltar, jugar, hacer entrenamiento con gomas, correr, cuando estamos embarazadas, hacer estiramientos, todo esto, bailar, la música, todo esto es actividad física también, ¿vale? No está programada, por lo tanto es movimiento, es actividad física. Vale, entonces ese es el eslogan que tiene la Organización Mundial de la Salud. Todo movimiento cuenta, todo movimiento es bueno y habría que verlo también, pero normalmente como somos muy sedentarios y eso ya lo hemos visto, pues lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue sacar un consenso para decirnos, oye, ¿qué tenemos que hacer para más o menos mantener una correcta salud física? ¿De acuerdo? Ahí no estoy hablando de un tema mental ni social, estoy hablando de un tema físico. Y lo que nos está diciendo es que una de las cosas que cambió, que es muy interesante, es el concepto del sedentarismo, es decir, intentar limitar el tiempo que estamos sentados. Por lo tanto, en esta hora que estéis vosotros escuchándome aquí mientras yo os estoy hablando, yo os invitaría a que os levantarais, os dierais un paseo a lo mejor por el salón o estuvierais haciendo algún tipo de ejercicio, que no pasa nada mientras vais viendo el seminario. Es decir, que sería genial que también pudierais hacer una parte de interés de educación en salud, pero con movimiento, ¿vale? O sea, que yo os invito a eso para que también estéis un poquito activos. Y luego nos decían recomendaciones de 150 a 300 minutos a la semana, que son aproximadamente 30 minutos al día o 42 minutos al día de movimiento, que podemos repartirlo a lo largo del día. Es decir, al final, un día tiene 1440 minutos, ¿vale? Pues nos dicen 40 minutos. ¿Lo podemos sacar? Bueno, la mayoría de las personas no saca tiempo para ello y lo vamos a ver. Entonces, luego otra de las cosas que sí que hicieron y que remarcaron de una manera más importante es el entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Porque ha visto que los niveles de fuerza en la población en general están disminuyendo. Y entonces, bueno, pues lo que nos recomienda es al menos 2 días de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, vamos a intentar entender los motivos por los que nos piden esto, ¿de acuerdo? Que yo creo que es la única manera de entender por qué nos movemos y decir, oye, Javi, muévete, regálale a tu cuerpo movimiento, porque eso es vida y eso es salud, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nos decían es, oye, pues a lo mejor lo que tenemos que empezar es asesorar sobre el comportamiento sedentario. ¿Por qué? Porque la gente pasa mucho tiempo sentado, mucho. Nos levantamos, desayunamos, nos cogemos el coche, no vamos al trabajo. En el trabajo estamos 8, 9, 10 horas muchas veces sentados. Cogemos el coche otra vez, nos volvemos a casa, nos ponemos a hacer a lo mejor la cena donde nos estamos moviendo un poquito, nos sentamos a ver una serie de Netflix y nos acostamos. Por lo tanto, yo he visto muchos datos de personas con las que he trabajado que están pues, en unas 23 horas sin moverse casi. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ya sabemos que a partir de la hora que estás de pie, es decir, o sea, que estás sentado, como yo, por ejemplo, aquí que estoy sentado y muchas veces estoy trabajando desde aquí, yo me obligo de alguna manera durante un minuto me levanto, me doy una vuelta, hago una llamada moviéndome. ¿Por qué? Porque ya se sabe, algunas cosas se saben, otras todavía no tienen una evidencia muy contrastada, pero ya cuando se estudia el comportamiento sedentario, lo que te dicen es a partir de una hora empieza a haber señales internas dentro del cuerpo que están dañando a tu cuerpo. Simplemente cuanto más tiempo pases, pues más podrían verse perjudicados también en función de la persona. Es decir, ahora tampoco nos obsesionemos, no, es que cada hora me tengo que levantar. Son recomendaciones que hay que hacer en el mundo y en el contexto en el que vivimos, que ha cambiado mucho de lo que había antes, que era un mundo rural donde se movía mucho más y ahora, bueno, pues tenemos muchas facilidades para no movernos. Por lo tanto, el moverte es el regalo
que le vas a hacer a tu cuerpo para que intentar equilibrarlo. Bien, entonces, también se ha visto, esto son cosas muy, muy, muy nuevas desde octubre del 2022, oye, ya se ha visto las consecuencias que puede tener esa inactividad física y ese comportamiento sedentario. Lo primero y que a mí más me llama la atención es que el no moverse, el cronificar, el no moverse, la inactividad, es decir, el no llegar de ninguna manera a mover el cuerpo en ningún momento del día, lo que hace es que provoca hasta 35 tipos de enfermedades crónicas en diferentes sistemas. Por lo tanto, se ve afectado y no sabemos a la persona cómo le puede afectar. Lo que sí sabemos es que se ha visto que esta inactividad física podría alterar diferentes sistemas y órganos. Por lo tanto, el movimiento lo único que hace es regalar al cerebro, al corazón, a las arterias, al músculo, al riñón, a los hígados. Lo único que le está regalando es vida. ¿Vale? Entonces, cualquier movimiento cuenta para regalarle vida. Es decir, eso es nuestro mejor regalo. Es que al final es como joyas que tenéis dentro de vuestro cuerpo que no podéis sacar el corazón, pero posiblemente sin él no podíais vivir. Por lo tanto, cuidarlo es súper interesante, ¿no? Y regalarle un poquito de movimiento sería lo más saludable posible y al final, pues él te lo estaría agradeciendo con esa inversión, ¿no? Ese fondo de inversión que yo digo en salud. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que cuando vemos el último Eurobarómetro, la medición en Europa, ¿vale? Del movimiento, yo me voy a centrar en España, pero casi el 50% de la población no practica ningún tipo de actividad física ni hace deporte. Por lo tanto, si entendiésemos bien todas las repercusiones que tiene en la salud esta inactividad física, yo siempre lo digo, a lo mejor suena muy duro, pero yo sé que vamos a tener que convivir con la enfermedad, es decir, tenemos que aprender mucho de las enfermedades, intentar manejarlas para que no vayan a más, pero va a aparecer, porque la gente no tiene una educación en salud y no le regala vida a su cuerpo, por lo tanto, el contexto donde estamos viviendo tampoco ayuda, las ciudades no ayudan, los tipos de trabajo no ayudan, el sistema socioeconómico normalmente también perjudica a la persona que tiene menos recursos, por lo tanto, suelen tener más riesgo a tener algún problema relacionado con el movimiento, ¿vale? Y esto lo que te va a llevar es ese tipo de enfermedades que, por suerte, aquí en España tenemos un sistema sanitario con profesionales súper buenos que nos pueden mantener, ¿vale? Mantener en lo mínimo para que no se adelante esa enfermedad. Por eso es una cosa que yo creo que podemos hacer, que podemos regalar y que podemos sacarle un poquito de tiempo, porque al final, si sacáramos 15, 20 minutos, estaríamos regalándole e invirtiendo, pues eso, muchísimo en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues estamos súper condicionados es que estamos muy, muy, muy condicionados. Yo tengo miles y miles de capturas de esto. Nos obsesionan con adelgazar. O sea, nos obsesionan con adelgazar y con el gasto energético. Es decir, con gastar energía a través del movimiento, que al final no tiene la reflexión profunda de por qué te mueves, ¿no? ¿Quieres adelgazar caminando? Pues a lo mejor la pregunta es, oye, yo quiero caminar porque sé que equilibra mi cuerpo y mis sistemas y además voy a utilizarlo para escuchar un podcast que me encanta y voy a disfrutar del tiempo, ¿no? Hoy, por ejemplo, que hace un frío, pues a lo mejor no, pero otros días que hace bueno, pues se puede disfrutar mucho. Pero en todas las revistas, fijaros, además, muy centrado en la mujer, muy, muy centrado, aunque el hombre está entrando mucho ya también en este ámbito del marketing, de la insatisfacción corporal, dice, así tienes que andar para adelgazar caminando media hora al día. Joder, pues yo puedo caminar media hora al día porque sé que es bueno para mi corazón, para mi cerebro, para mis músculos, que yo le estoy regalando salud. Oye, ¿no podríamos cambiar ese mensaje? Pues hasta eso, y ahora vais a quedaros así, os vais a quedar pasmaos, porque esto es de hace muy poquito y a mí me hace mucha gracia, pero bueno, lo voy a enseñar porque me llamó mucho la atención y digo, es que estamos locos. O sea, vivimos en una sociedad que muchas veces a mí me hace reflexionar hacia el dónde vamos, ¿vale? Y es la nueva técnica con fama de estúpida que quema más calorías y refuerza el corazón al caminar. Siempre te meten lo de las que quema más calorías al principio y luego ya intentando vestirlo un poquito con el tema de salud, te dicen, bueno, y refuerza el corazón. Pero realmente vamos a ver un poco qué es, ¿no? Me imagino que esto lo habréis visto. ¿Podéis escribir para que yo sepa que podéis escribir en el chat? Si podéis poner si estáis entendiendo todo, si lo veis correctamente y todo eso, o si me escucháis bien, o si estáis de momento entendiendo todo. Así yo también puedo saber si veo los mensajes o no, porque ahora mismo solo veo los míos. Javier, hay un chat, Ah, o sea, una persona que en preguntas y respuestas dice que el chat no está activado, habilitado. habilitado,
pero que pueden escribir a través de preguntas y respuestas. Ah, vale, Ahí aquí sí veo podemos ahí. ver. Pues ahí podéis escribir si queréis, ¿vale? Entonces, fijaros hasta dónde llegamos, ¿no? Para intentar obsesionar muchas veces a la gente. Y dices, os voy a decir, a ver, un momentito que voy a poner esto. No sé si lo habéis visto este vídeo, ¿no? Estos son los Monty Python, ¿vale? Y han hecho una investigación. Un poquito, voy a quitar el volumen. Han hecho una investigación que supuestamente andando así, que a mí me encantaría que mañana salir a la calle y ver a la gente andando así, ¿no? Eso es un analizador de gases. Yo he estado trabajando mucho con ello y lo que te hace es analizar el consumo de oxígeno que tienes y a través de eso van viendo el gasto energético, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues cuando andas así tienes un gasto energético mayor, por lo tanto gastas más energía, gastas más kilocalorías y yo pienso, pues, madre mía, o sea, la ciencia entiendo que existe y a mí me gusta, ya sabéis que yo también me he dedicado a la ciencia y he trabajado y he hecho proyectos de investigación, pero a veces digo, joder, qué absurdos somos para intentar mostrar algo que realmente no tiene ningún tipo de relevancia. Yo lo pongo porque me parece súper divertido, ¿no? Y decir, bueno, pues a lo mejor la gente que ve el webinar, a lo mejor mañana les veo andando de esta manera para gastar energía, ¿no? Pues es una tontería, no le hagáis mucho caso, ¿de acuerdo? Uy, perdón. Simplemente lo que nos dicen muchas veces es, a ver un momentito, a ver si puedo quitar esto, es que no lo veo. Ahí. Vale. Un momentito. Va, aquí no me deja. Vale, aquí. ¿Qué dices? Bueno, pues normalmente lo que tenéis que entender es que cuando yo, por ejemplo, yo ahora que estoy aquí sentado, yo tengo un consumo de oxígeno. Si yo me pusiera esta mascarilla que estáis viendo en la pantalla, lo que me está midiendo es consumo de oxígeno. Y yo ahora mismo tendré unos 300 mililitros, igual que vosotros si estáis sentados. Cuando yo me pongo de pie, tengo unos 800 mililitros, ¿vale? Lo vamos a ver luego. Y cuando hago cualquier otro tipo de movimiento, tengo un poco más de consumo de oxígeno, pero no tiene que estar pensándote en eso. Simplemente es importante que entendamos que en algún momento de mi vida o en algún momento de mi día es importante que tú te muevas, te levantes y andes porque tu cuerpo va a necesitar más oxígeno. Y el oxígeno es un nutriente básico. Y digo nutriente de manera muy consciente, ¿vale? Y esto muchas veces hay gente que me lo critica, pero es que sin el oxígeno no se podrían hacer todos los procesos biológicos que se realizan dentro de nuestro cuerpo. Es decir, yo utilizo el oxígeno, lo meto a los alveolos, a las arterias y llegan a una parte fundamental que os voy a explicar, que luego que es la mitocondria. Y yo, si aquí salís sabiendo que es una mitocondria, a mí yo estoy feliz. ¿Por qué? Porque es que es el futuro, es lo que tenemos que cuidar, es vida que tenemos dentro de nuestro cuerpo, vida, es decir, sí, lo estoy diciendo, es que tienen vida si no le damos movimiento, si no le damos una buena alimentación, si intentamos o tenemos unos estresores muy altos a nivel psicológico, esta mitocondria se va dañando. Por eso tenemos que pensar mucho en todo lo que llevamos dentro, que es un universo totalmente espectacular. Entonces, cuando yo muchas veces os explico que en mi caso, que yo he trabajado con personas que tienen un exceso de peso, ¿vale? Lo que yo me he encontrado es, por ejemplo, tenemos consumos de oxígeno en deportistas que están en 70 mililitros. Esto es la capacidad que tu cuerpo tiene de coger oxígeno, transportarlo y que lo utilicen tus músculos o tu universo interno. Cuanto más capacidad, mejor condición y más es un predictor de vida, es decir, le estás regalando vida a tu cuerpo si tienes unos valores más elevados. La media, que yo he hecho muchas pruebas, normalmente está aquí. Ahora, cuando no tenemos una buena condición física, cuando no somos capaces de movernos desde que somos pequeños y perdemos esa condición y esa capacidad que tenemos, nos encontramos valores, normalmente yo que trabajo con gente que está entre los 30 a los 50 años, nos encontramos con valores de 25 para abajo, es decir, para abajo. Y esto con la edad normalmente va disminuyendo, ¿vale? Porque simplemente por procesos biológicos, pues disminuye. Ahora, esto lo que significa es que tú eres capaz de introducir oxígeno, pues normalmente casi solo para aquellos órganos vitales, pero es que hay órganos que necesitan oxígeno que no van a tener, por lo tanto se van a dañar, ¿vale? Se van a dañar porque no tienen ese nutriente fundamental para vivir. Bien, entonces al final lo que entrenamos, intentamos entrenar para aumentar esto, para darle un nutriente a nuestro cuerpo, para que se alimente bien. Bien, vale, voy a borrar todos los dibujos y seguimos. Yo creo que esto se ha entendido bien, ¿no? Es decir, el tema del oxígeno. ¿Por qué? Ahí va.
porque al final, yo una de las cosas es, necesito oxígeno para nutrir a esa mitocondria. Digo, ayúdame, ¿no? Y en el libro yo les decía, porque normalmente muchos de vosotros, yo no sé si vosotros sabíais lo que era una mitocondria, ¿vale? Las mitocondrias están en muchas partes del cuerpo, ¿vale? Y vais a ver la importancia que tiene, no solo en la salud, sino también en temas relacionados con la ansiedad y la depresión, porque ya se está estudiando mucho que cuando yo tengo una mitocondria como esta, que está dañada, que está mal, que se encuentra mal, también afecta de alguna manera a la salud mental, ¿no? Y al estado de humor. Por lo tanto, se está estudiando mucho y yo quiero que vosotros lo sepáis, que realmente cuando tú estás entrenando es porque le estás dando vida a esta mitocondria. Y le digo, y yo en el libro ponía, cuando alguien te pregunte que si entrenas para bajar unos kilitos, los típicos graciosos que te dicen eso y que hay muchísimos en la vida, por desgracia, le dices, no, yo entreno para cuidar mi mitocondria, sino para gustarle a los demás y menos a ti, ¿vale? Porque hay gente que es muy descarada, que comenta demasiado el cuerpo y hace comentarios bastante, pues bueno, que yo creo que hay que empezar a tener un poco más de respeto en ese sentido y no juzgar, no hablar del aspecto físico y demás, porque cada uno tiene su vida, tiene sus cosas y no sabemos por lo que está pasando. Entonces, yo considero que una persona que ya está yendo a entrenar de por sí le está regalando vida, ¿vale? A su cuerpo. Aquí lo que vemos simplemente es que estas mitocondrias que también están dentro del tejido adiposo, dentro de la grasa, ¿vale? Cuando le damos ejercicio, tanto de moderada intensidad como de alta intensidad, dependiendo de la capacidad que tenga la persona, lo que estamos haciendo es mejorar el microambiente que está en el tejido adiposo. Esto es fundamental que lo entendáis, porque el microambiente del tejido adiposo es el que te puede llevar a diferentes tipos de enfermedades, como por ejemplo la diabetes, el cáncer, el Alzheimer en muchas ocasiones también, ¿vale? Es decir, al final que el tejido adiposo esté sano, independientemente de que haya más o haya menos, ¿vale? Es fundamental. Puede haber más por muchos motivos, por muchos motivos. Pues un momento que se me ha muerto una persona y yo no he sabido gestionar mis emociones y he comido más. O desde pequeñito me han dado he comido tanto porque yo no he podido gestionarlo que luego no he sabido de alguna manera regular o saber o entender por qué tengo que hacer esto. O sea, es que hay miles y miles de casos que hay que escuchar para llegar a entenderlo. Pero independientemente de eso, cuando yo le doy un poco de movimiento, ese tejido adiposo se regula, ¿vale? Vive más, tiene más capacidad para hacer todos los procesos que tiene de mantenimiento y mejora, igual que las mitocondrias que viven y conviven allí, ¿de acuerdo? Ahora, cuando, por ejemplo, dicen el tema de los pasos, ¿vale? Yo muchas veces esto se lo digo a los médicos, ¿no? Dicen, cuando les dices a la gente, anda 10.000 pasos, yo digo, ojo, pero si no sabéis a lo mejor cuántos pasos hace al inicio, ¿no? Yo, por ejemplo, con la gente con la que yo he trabajado, son unos 2.500 pasos al día. Si pesan 120 kilos y tienen que mover 120 kilos, si no tienen capacidad, no tienen fuerza todavía para mover esa carga, pues posiblemente lo más normal es que se muevan poco. ¿Por qué? Porque siempre digo, poneros 20 kilos o 50 kilos encima e intentar estar todo el día moviendo con eso, pero si cuesta muchísimo, si lo más normal es que no lo hagan, porque no tienen la capacidad para poder hacerlo o independientemente de que tengan la capacidad, es que realmente cansa, ¿vale? Cansa y dice, no, pero es que entonces tiene que tener más motivación o más disciplina. Bueno, pero es que eso, el tema de la disciplina es muy progresiva, hay que trabajarla, hay que entenderla, es decir, al final tenemos que intentar también quitar esos clichés de la motivación y la disciplina porque el contexto de la persona hay que saber conocerlo y entenderlo de dónde viene todo. Entonces, muchas veces aquí lo que vais viendo es que yo normalmente esta línea roja que veis en el volumen, ¿vale? Aquí, este de aquí y esta de aquí, que esto normalmente no se trabaja mucho, que es la intensidad. Esto es volumen e intensidad, ¿vale? Es decir, las dos partes son fundamentales en lo que es el ejercicio y en el movimiento. Pero a mí me da igual realmente que estén aquí, porque yo sé que un objetivo muy interesante para que se ha visto una asociación muy interesante es que andar entre unos 6.000 y unos 12.000, 15.000, a lo mejor ya no tengo una línea, podría ser interesante, pero es una tendencia, es decir, que no hace falta hacer los 10.000 pasos y ya está, porque hay gente que además es que es alucinante. Vais a ver un vídeo que me hace mucha gracia también. Y luego la intensidad, que esto muchas veces la gente no lo entiende, ¿no? Yo digo, a veces hay que intentar darle un poquito más de intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad es la que hace que tu cuerpo demande más oxígeno.
cuanto más oxígeno demande, si tú lo vas entrenando, vas introduciendo en tu cuerpo más nutrientes que van a mejorar todos tus sistemas y los van a equilibrar. Por eso la intensidad, no por otra cosa, no por el gasto energético, ¿vale? Que sí, que aumenta, claro que aumenta el gasto energético, pero no es el objetivo tampoco, ¿vale? El objetivo es equilibrar todos esos sistemas, ¿bien? Y luego hay cosas que no hemos dado importancia. Después del COVID, ya hay datos en casi todo el mundo donde lo que se ha visto es que no se han recuperado los niveles de actividad física que tenía más o menos la población en general. Esto es medido con los wearables, ¿vale? Con medidores del muñeca o Apple Watch o incluso los propios teléfonos. Lo que se ha visto es que ha disminuido mucho. ¿Y qué ocurre al final? Pues que esto lo que va a producir es que realmente seamos más frágiles, ¿vale? Entonces, yo creo que es interesante conseguir hacer entender a la población y a vosotros que estáis aquí, pues entenderos que realmente lo que os estáis moviendo es tenéis que intentar subir un poco eso que se ha ido perdiendo, porque lo que estáis regalándole al final es una mayor capacidad para vivir durante más tiempo con mejor calidad. ¿Bien? Incluso, por ejemplo, lo vemos con personas con diabetes, ¿vale? En estudios de seguimientos de 12 años, lo que vemos es que simplemente subir escaleras disminuía el riesgo de tener una prediabetes o tener diabetes. Pero ¿es porque subo escaleras? No, es porque estoy activando toda la musculatura del tren inferior, las piernas sobre todo, y lo que es el core, ¿no? El eje central, y a partir de ahí el músculo tiene unas necesidades que lo que va a hacer es equilibrar todos esos sistemas. Es que no tiene otra medida. Lo que pasa es que a veces subir a escaleras, pues como vivimos en entornos que están muy preparados, y claro, aquí me podéis decir que esto yo lo puse por las redes sociales, y es verdad que tenéis razón, que yo alguna vez me decíais, es que, pero esto es para personas con problemas de movilidad reducida. Y yo digo, claro, sí, es verdad. O sea, esta que veis aquí posiblemente sí. Estas que son escaleras, yo aquí no veo tampoco que pueda subir una silla de ruedas, pero bueno, a la población mayor, muchas veces, ya, pero es que son mayores. Digo, ya, pero joder, es que he visto que se han gastado $500.000 en poner una escalera mecánica para personas mayores con 60 escalones, cuando a lo mejor ese dinero se podría haber invertido en educación para la salud, para entender que ese hombre o esa mujer de 80 años, si entrena correctamente, como muchos grupos de investigación han visto ya, podría subir las escaleras por sí solo, y es muy interesante que las suba por sí solo, porque si les fragilizamos, realmente al final son muy dependientes, y lo que la gente quiere es ser independiente, pero normalmente no lo entiende, ¿vale? Entonces, fijaros, yo lo que no quiero es que os pase esto, ¿vale? Porque es que la sociedad es así. A veces dice, no, que yo he hecho 10.000 pasos. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? Esto va a pasar, algún día pasará. No. Espero que no. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, Lo veis bien, ¿no? somebody, please do something. I don't believe this. You gotta be kidding me. Bueno, básicamente es el vídeo sigue y no se mueve, ¿no? Viene ahora mismo un hombre de seguridad y cuando va a subir también se queda ahí y se mantiene, ¿no? Bueno, pues eso es un poquito lo que quería explicaros, que al final muchas veces, si entendemos bien nuestro cuerpo y cómo funciona, muchas veces, por ejemplo, con personas con diabetes, ¿no? Que yo también he trabajado con alguna de ellas, oye, tienen mucho miedo a los picos de glucosa, tanto por arriba como por abajo, las hipoglucemias, y yo lo entiendo, ¿vale? Pues de hecho convivo con personas con diabetes y entiendo un poco esos miedos, porque son sensaciones físicas pues que no son muy agradables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto con el ejercicio? Bueno, pues lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando yo hago una comida, si es un poco más
pues con alimentos que no sean procesados, sobre todo, ¿vale? Que yo no digo de eliminarlos, pero sí que por lo menos reducirlos y lo que podamos, porque eso sí que meten unos picos muy fuertes de glucosa y el cuerpo tiene que gestionarlos, al final es un estrés. Por lo que se ha visto es que 15 minutitos, 10 minutitos andando a una velocidad pues más o menos moderada, ligera, o sea, un poquito más alta, perdón, podría equilibrar otra vez todos los sistemas del metabolismo de la glucosa en sangre, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita. Al final lo que estás haciendo es decirle, vale, yo te he dado alimentación, esto es un estresor, ahora, bueno, pues voy a intentar dar un paseíto tranquilamente, me escucho mi podcast, que también sé que eso lo que va a hacer es que tu cuerpo va a intentar regular lo máximo posible. Tampoco hay que obsesionarse con esto, ¿vale? Es decir, simplemente que hay personas que ya tienen algún deterioro dentro del cuerpo que les puede beneficiar. Que no lo haces, tampoco pasa nada. Que tienes en casa para poder hacerlo y un día no lo... Pues tampoco pasa nada. O sea, es decir, los desequilibrios, yo muchas veces digo que también existen y que no lo hemos hecho porque no hemos medido. Esto es un informe de glucosa y el problema que tiene es cuando tenemos de manera continuada algo puntual, un día puntual, normalmente no pasa nada, El problema es si yo durante una semana, un mes o 2 meses tengo valores muy por encima de los valores recomendados o que se conocen a día de hoy. Entonces, al final, hay unos compañeros, Antonio o Miquel Izquierdo, que son investigadores súper buenos, desde aquí un saludo, que lo que nos dicen es, oye, esto que veis aquí es que cuando yo me muevo, el cuerpo libera unas moléculas que normalmente se llaman mioquinas, pero se están denominando, las que se producen por ejercicio se llaman eserquinas, ¿vale? Que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Que son moléculas que se segregan simplemente por hacer ejercicio, ¿vale? Y que van a diferentes sistemas, al músculo, al tejido adiposo, al corazón, al cerebro, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que se está viendo es que como nos movemos muy poquito, una de las cosas que se ha visto es que el ejercicio de 1 minuto, ¿vale? Con intensidades moderadas un poquito más altas, cada ciertos momentos del día, que pueden ser 5, que pueden ser 6, por eso yo os digo muchas veces hoy, si estáis aquí 1 hora, después de terminar, pues os mováis, simplemente a lo mejor ir a cocinar, vais al servicio, es decir, hacéis una llamada moviendo, andando, si podéis salir, pues mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué? Porque como convivimos en un entorno que es muy sedentario, al final lo que se ha visto es que en momentos puntuales hacer un ejercicio de 1 minutito ya podría regular mucho algo que se está descontrolando por esa falta de movimiento, ¿vale? Ahora, luego hay que entender el motivo. Eso es como la actividad física, ¿vale? Con eso ya mejoraríamos mucho. Por eso, con esos 30, 40 minutos repartidos a lo largo del día, mejoraría muchísimo la salud. Y no tiene nada que ver con el peso, no tiene nada que ver con el gasto energético, tiene que ser con la regulación de un momento puntual en un contexto y en una sociedad que es muy sedentaria y que lo que hace es que nos va llevando a una situación de riesgo. ¿Que lo sabemos gestionar con esa parte de actividad física? Pues oye, genial, ¿vale? ¿Que lo conseguís hacer? Que no, pues oye, tenéis que pedir ayuda para decir, oye, mira, es que no sé cómo gestionar esto. Pues oye, pues a partir de un profesional te podría decir, oye, venga, vamos a evaluar cómo es tu día a día y vamos a intentar que tú entiendas realmente por qué es bueno esto para ti y sepas por qué lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, luego, el ejercicio, ¿para qué? ¿Para qué sirve el ejercicio? O sea, realmente... Esto sí iba a hacer una pregunta a la audiencia, pero estáis escribiendo poco. ¿Para qué sirve el ejercicio realmente? ¿Para qué hacéis vosotros ejercicio? ¿Podéis escribir alguno? ¿Para qué hacéis ejercicio? Espero un poquito. Y si no, lo cuento. Bueno, si no lo vais a escribir, vale, yo lo cuento, ¿vale? El ejercicio físico ya os he dicho que era cuando se planificaba, se organizaba y tenía un objetivo, ¿vale? De alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo digo, vale, pues yo tengo, imagínate, un día de la semana, tengo el calendario y yo digo, pues aquí yo voy a sacar a mis perros, que es cuando yo hago actividad física, ¿vale? Que al final saco a los perros, hago mi movimiento, lo disfruto muchísimo, estoy con ella, a veces me escucho un podcast o lo que sea, y por la tarde, ¿vale? Entonces, esto lo tengo que hacer casi siempre. Luego, entrenamiento, pues puedo decir, pues oye, un lunes, un miércoles, un sábado, eso os tenéis que reorganizar como queráis y podéis ver las horas en las que vosotros os venga mejor. A mí me gusta visualizarlo, tenerlo puesto en mi agenda, pero porque hay veces que lo tengo puesto y no lo hago porque me surgen otras cosas y digo, bueno,
lo puedo mover, lo puedo gestionar. No, soy muy flexible en este sentido. Sé que en algún momento lo voy a poder sacar el tiempo porque sé que es bueno para mí y yo creo que esa parte es la fundamental que hace que yo me mueva, ¿no? El que sé que es bueno. Al final, yo lo que os digo es que siempre que entrenáis para vivir, ¿no? Es decir, entrenas para la vida, no para el espejo. Esto lo repito mucho. Y esto, por ejemplo, cuando tú entrenas fuerza, cuando tú entrenas en un gimnasio, que a veces los gimnasios son aburridísimos, son hostiles, son muy feos, a mí personalmente no me gustan, ¿vale? A otros sí, ¿eh? Es decir, yo tengo compañeros que les encanta el gimnasio. Oye, perfecto, a mí me gusta entrenar en casa, tengo material suficiente como para poder entrenar y me gusta, ¿vale? El ambiente que hay muchas veces en los centros a los que yo he ido, pues a mí me aburren un poco, ¿vale? Entonces, al final, lo que vemos es que el ejercicio de intensidad moderada o el ejercicio de alta intensidad o el ejercicio de fuerza, lo que está haciendo es mejorar todo tu organismo, mantiene la masa muscular, control de la glucosa, mejora la función pulmonar, es decir, mejora tus pulmones, es decir, bueno, pues si son míos, es decir, ¿quién mejor que yo para querer que mis pulmones estén lo más sanos posible? Pues bueno, pues independientemente que eso ya lo sabemos, la gente sigue sin hacer el ejercicio y de hecho sigue criticando muchas veces aspectos con personas que tienen un exceso de peso que dicen, es que está haciendo sur. Pues oye, no está disfrutando. No está haciendo, no podemos verlo nosotros como entrenadores también de otro modo, porque si yo cuando veo que hacen sur, que esto es un anuncio, que hubo muchas críticas porque sacaron a una persona que tenía un exceso de peso que tampoco era una barbaridad, ¿vale? Yo digo, pero ¿por qué no nos centramos en la mejora de las capacidades de esa persona que puede mejorar su fitness cardiovascular, su fuerza a la hora de hacerlo? ¿Para qué? Pues oye, esto es un perfil de Instagram que hacen sur, ¿vale? Mirarle la cara a esta mujer, ¿vale? Está feliz de la vida, vamos a entrenarla, vamos a hacer el entrenamiento, vamos a disfrutar del entrenamiento para que disfrute de este deporte, realmente disfrute de esta actividad deportiva, que es el surf, ¿vale? El surf tiene unas normas que normalmente se pueden cumplir o no, y cuando se cumplen pues es ejercicio físico. Pero para mejorar y disfrutar de ese ejercicio físico tengo que tener unas condiciones físicas, ¿vale? Entonces, lo puedo mejorar, las puedo sobre todo entrenar, pues oye, vamos a hacerlo, porque así de alguna manera eso generará más adherencia y al final le está regalando también vida a su cuerpo. Entonces eso tenemos que intentar entenderlo y no ser tan bestias con este concepto de no, es que el peso lo es todo. No, el peso no lo es todo, el peso es una variable más dentro de un montón de variables, ¿vale? Y mucha gente que tiene un peso normal o normativo, como se dice en la sociedad, pues que no se mueve, pues también tiene ciertos riesgos y lo que hay que intentar es que el ejercicio se vea como ese regalo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo siempre lo digo, importante, el ejercicio mejora la salud independientemente del peso perdido o de la pérdida de peso. Y yo siempre digo que dejemos claro este mensaje ya de una vez, porque muchas veces, incluso profesionales del ámbito, yo estoy en una sociedad en una sociedad médica que también lo observo. Que a veces es bueno y es importante en ese contexto, claro, yo no digo que no, si tampoco estoy diciendo lo contrario, pero dentro de lo que es el propio ejercicio, el ejercicio, independientemente de esa variable de control que se puede utilizar con otras cosas, va a mejorar tu salud independientemente de esa composición corporal que tú tengas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final mejora todos los sistemas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este negocio vende poco. Es decir, que yo te diga que va a mejorar tus pulmones, o que va a mejorar tu corazón, o que va a mejorar tu hueso, o que va a mejorar tu capacidad mental y tu cerebro y la depresión y la ansiedad, pues me dices, pues mira, yo eso no lo veo, y como no lo veo, yo prefiero mirarme en un espejo y ya está, y me veo el antes y el después. Y yo siempre digo, pero si es que tu cuerpo, dentro, tus órganos y tus sistemas, nunca se han mirado en el espejo, no les interesa el espejo. A ti es al que te interesa el espejo porque te han obsesionado con eso. Porque ni el cerebro se mira en el espejo, ni los huesos se miran. Y todos, independientemente de que tú puedas estar pendiente de esa apariencia estética que te han vendido, ellos lo único que necesitan es que tú le des un movimiento a una intensidad determinada. Simplemente. Con eso ya te estarían regalando ellos diciendo, vale, gracias, tú me has regalado movimiento, yo te regalo salud. Entonces, si entendemos eso, es como un agradecimiento. Por eso también lo explico muchas veces, que yo lo explicaba, ¿no? Yo en el judo lo que veía era que se agradecía cuando ibas a hacer algo de ejercicio y agradecías también a tu maestro y a tu oponente, ¿no? A la persona con la que ibas a entrenar. Y a mí me gustaba tanto esa idea que yo decía, joder, agradece que en este momento te estás regalando
la mejor dosis de energía para todo tu organismo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, agradecer cada uno de los movimientos que hacéis. Os acostáis y decís, hoy, gracias que me he movido, gracias que he podido hacer un entrenamiento en la que he disfrutado muchísimo, que mi cuerpo me ha permitido moverme, pero soy una persona súper suertuda porque me puedo mover y lo puedo hacer y lo disfruto, ¿vale? Entonces, yo creo que eso hay que intentar repetirlo mucho. La fórmula que nosotros utilizamos es una fórmula que se llama FIT, ¿vale? Que es frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, timing y progresión, ¿vale? Aquí la tenéis, la podéis ver. Yo voy a intentar centrarme en esa E, que es muy curiosa, que es el disfrute. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que si no disfrutas, no lo repites. Y mucha gente que es sedentaria no repite el entrenamiento porque lo odia o porque ha tenido bullying en el colegio, en las clases de educación física y no quiere, no le gusta. Entonces, hay que reeducar, hay que reinventar, hacer una nueva historia con el ejercicio, ¿vale? Y lo que nos dicen los nuevos consensos, este es muy nuevo, ¿vale? Este, fijaros que es de hace nada, de enero de 2023, nos dice, oye, ¿cómo podríamos optimizar los efectos de la actividad física en la salud mental y el bienestar, ¿vale? Y es decir, factores asociados con la adherencia y el disfrute. Por lo tanto, algo que pueda repetir y que pueda disfrutar. Tenéis que encontrar aquella actividad física que os guste, que os motive y que sobre todo disfrutéis y que entendáis que lo podéis unir con otros conceptos como por ejemplo eso, yo salgo a andar, me escucho un podcast que me gusta o una serie, audiolibro o lo que queráis o simplemente ando disfrutando del tiempo y del aire o de mi perro, por ejemplo, como me pasa a mí y lo disfruto mucho y lo hago y me encanta, ¿no? Que más que un ejercicio específico. Aunque aquí yo puntualizaría el tema de la fuerza, porque a mí sí que a mi parte personal, como vivimos en un entorno tan agresivo, la parte de la fuerza, como no se trabaja, sí habría que intentar entrenarla una vez al menos a la semana para intentar darle esa vidilla y esa energía que necesita. Luego los facilitadores, es decir, nosotros, amigos, maestros, instructores, practicantes, todos tenemos que intentar que haya una conexión social sin juicio, sin decir, sin generar malestar a la persona por el que está haciendo el entrenamiento, ¿vale? Porque todos hemos empezado a hacer ejercicio en algún momento y nos puede salir mejor o peor, pero la repetición constante es la que nos hace que nosotros vayamos mejorando y la que va haciendo que mi cuerpo esté mucho más preparado y más capacitado para disfrutar de ese movimiento y al final estar más sano, ¿no? Cuanto más movimiento mejor hecho, posiblemente más salud física voy a tener. Salud mental, pues normalmente cuando hay esa conexión social y encima me están apoyando, es decir, estoy disfrutando de ella, ¿no? Luego, que sentirse valorado, es súper importante, decir, venga, vamos, bien, lo has hecho súper bien, no pasa nada, esto en 3 días lo vas a hacer súper bien, esto lo vas a conseguir, seguro, tu cuerpo es capaz de hacerlo, disfrútalo, venga, disfruta de ese proceso. Luego, actividad física al aire libre, ya se ha visto que al aire libre, en espacios naturales, el ejercicio se potencia por 3, por 4, es decir, es increíble lo que hace simplemente estar al aire libre, ¿vale? Tiene un efecto potenciador de los beneficios que puede tener el movimiento. Y luego, sobre todo, que también incluso incluir viajes que tengan, pues a lo mejor, imaginaos que os vais a Roma, pues que tengan salidas que sean activas donde yo me voy moviendo y voy disfrutando del propio movimiento, teniendo esa actividad física, pero disfrutando de una actividad cultural también. Eso va a hacer que también se añada a ese movimiento porque digo, es que yo quiero poder hacer ese viaje. Yo quiero poder moverme, ir con todo el grupo, sentirme parte del grupo y poquito a poco ir preparando rutas y a lo mejor con diferentes niveles de dificultad para que todo el mundo pueda disfrutar de ese tipo de viajes activos independiente de la condición física de cada persona, ¿vale? Bien, hasta aquí espero que todo bien. Me gustaría hablaros ahora de un concepto súper importante que a mí me preocupa mucho, ¿vale? Que es el por qué, porque lo veo, ¿vale? Porque lo veo, porque lo escucho y porque cuando me han contado las historias, yo, que soy muy emocional y muy sentimental, me preocupa, ¿vale? Y es por qué las personas se autoexcluyen de la práctica deportiva cuando sabemos que es tan bueno, ¿vale? Esto fue una charla que también que se habló en las jornadas de psicología en el tratamiento de la obesidad, de la Sociedad Española de Obesidad, y yo lo quiero compartir con vosotros un poco para que lo entendáis y por lo menos que ayudéis a las personas, si vosotros mismos os veis reflejado, pues que por lo menos lo entendáis y que digáis, venga, vale, voy a salir de aquí y voy a pedir ayuda o ya lo veo de otra manera, y a aquellas personas que no la habéis vivido, pero que veis a personas
que lo están viviendo, pues que le apoyéis, sobre todo que le acompañéis y que intentéis que disfrute del ejercicio sabiendo que es una herramienta muy importante. Y luego a través de este trabajo que habla del estigma de peso como una barrera para la actividad física, ¿no? O sea, es decir, sabiendo que el ejercicio es bueno, es una barrera a la práctica de ejercicio porque tienen un estigma, sobre todo porque los desacreditan. Y tiene 5 componentes. Muy importante conocer estos 5 componentes para intentar evitarlos, ¿vale? Es decir, al final es un etiquetado. Imaginaros una persona con obesidad o con un peso mayor de lo que se considera normal, se identifica como que se ha desviado de lo que se considera en la sociedad como normal, ¿vale? Entonces, de una norma que se ha construido en una sociedad, que no tiene por qué ser buena, ¿vale? Ni conocemos y hemos hecho un juicio, ¿vale? Le etiquetamos. Pero es que esa etiqueta normalmente tiene asociado unos estereotipos. Es decir, al final es diferente, pero es un diferente, la encasillamos con unos estereotipos que son negativos, ¿vale? Es decir, los separamos del resto y decimos, no, esta persona, como tiene un exceso de peso, normalmente va a ser una persona vaga, que pone excusas, que no tiene disciplina y está fuera de lo que se considera el ejercicio, ¿no? Que el ejercicio pues son disciplinados, tienen todo bien pautado, ¿no? Entonces, que no tiene nada que ver con eso. Es decir, que es que hay gente que entrena 7 días a la semana, que me parece muy bien, pero que tiene unos problemas de obsesión, de hacer ejercicio de manera compulsiva, que tampoco es sano, ni físico, ni mentalmente. Por lo tanto, como no conocemos el contexto, no podríamos juzgar, pero la etiqueta que se le pone a uno y que se le pone a otro es muy diferente. Entonces esas etiquetas tenemos que intentar abandonarlas del mundo de la actividad física, ¿vale? Porque como habéis visto, hay gente que tiene una condición física muy buena independientemente del peso corporal que pueda tener. Y eso es una parte fundamental que tenemos que evaluar, que tenemos que conocer y que tenemos que intentar eliminar ese estigma dentro de lo que es el ámbito deportivo, ¿no? Como son negativos, esos estereotipos que nosotros hacemos, al final lo que hace es que experimenta una pérdida de estatus. Es decir, al final es una discriminación. A mí es que eso y además me pone muy nervioso, porque digo, pero si es una persona, cualquier persona tiene que tener el mismo estatus simplemente porque es un humano, ¿vale? Es decir, que al final tiene un cuerpo, tiene un movimiento que puede ser mejor o peor, que podrá mejorar más o menos, pero no, que no pierda ese estatus y sobre todo que no se discrimine en algo que sabemos que es muy bueno para la salud. Y luego, aquí hay una parte fundamental que por eso yo me metí en la Sociedad Española de Obesidad, porque considero que independientemente de que hay cosas que pueden gustarme más o menos, considero que cuando tú estás dentro de unas sociedades eres capaz de gestionar mejor ciertos mensajes, ¿vale? Que a veces es muy difícil y te lo critican sin saber también lo difícil que es cambiar ciertos mensajes, ¿no? Pero todas esas sociedades, la comunicación, los medios de comunicación, incluso los influencers y famosos que realmente hacen juicios de valor sobre este etiquetado, pues lo que hacen es que al final potencian que la sociedad tenga este mensaje hacia esa persona. Entonces esa persona lo que hace es que se autoexcluye porque considera que no es válido para entrar en esa actividad física. Cuando ahí hay un problema, porque entonces el ejercicio y la actividad física, que es un potenciador de la salud, no lo van a hacer y como no lo van a hacer porque se autoexcluyen, porque la han etiquetado, al final dicen, no, es que tú pones muchas excusas, no, es que tú no tienes disciplina. Joder, pero es que es una pescadilla que se muerde la cola, que a lo mejor tenemos que empezar a cambiar nosotros nuestra perspectiva acompañando a la persona sin estos tipos de estereotipos para que se encuentren a gustos y a partir de que se encuentren a gustos se mantengan adheridos al programa sabiendo que es bueno y que se dejen de obsesionar por el peso que han perdido, ¿no? Y fíjate, esto es una investigación que a mí es que cuando yo lo vi, esto también lo he visto en muchos sitios, ¿no? Y yo tengo capturas igual de compañeros, si los puedo llamar compañeros, porque para mí eso no son compañeros, que hacen algún tipo de comentarios que es increíble, ¿no? ¿Te parece normal estar tan gordo? ¿Vale? Es el estigma de peso en usuarios con obesidad en los gimnasios. ¿Cómo experimentan las personas que tienen un exceso de peso su estancia allí, ¿no? Y entonces dicen, bueno, si los gimnasios que son importantes para promover el ejercicio y el movimiento, y esos propios gimnasios son los que etiquetan, los que juzgan, los que generan un estado de malestar en la persona, por lo tanto, no voy a poder ir a un sitio donde me están etiquetando, donde genera malestar. Por lo tanto, nosotros dentro del propio sector tenemos que hacer una gran reflexión sobre el tema, ¿no?
esto está escrito, pero pasa más de lo que nosotros creemos, ¿vale? Es decir, ¿te parece normal estar tan gordo? Dice, así me lo dijo un entrenador personal. En aquel momento no me ofendí. Dice, si mi autoestima hubiera sido diferente, no habría vuelto. Dice, le habría dicho, mira, me voy. Pero no, me lo tomé bien, lo entendí como que tenía que seguir una fase más y tengo que seguir y pasarla. Pero ¿cómo que una fase más? Esa persona no te puede faltar al respeto. Nosotros, como profesionales, tenemos que formarnos en obesidad. Yo voy a ser sinceros. Yo doy clases en máster de entrenamiento personal y considero que casi el 90% no tienen idea del tema de la obesidad, de la complejidad que tiene el tejido adiposo o la dificultad que tiene entender la masa muscular, ¿vale? Entonces, igual, al tener tanto sobrepeso empezarás a tener problemas de corazón. Pero bueno, si la gente ya lo sabe, o es que está muy gordo, pero si la gente... O sea, ¿tú te crees que la gente no tiene un espejo que se ve y que ya se estará autocastigando muchas veces? ¿Por qué tienes que estar diciéndole ese tipo de cosas? Simplemente disfruta. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tipo de entrenamiento te gusta? ¿Cuál crees que vas a disfrutar más? ¿Con qué te encuentras más a gusto? ¿Qué tu cuerpo, qué has hecho otro tipo de deporte antes? ¿Te gustaría volver a practicarlo? Y en vez de debería, me gustaría, a mí me gusta mucho, ¿no? Bueno, podéis leerlo porque hay miles de esto. Ahora, ¿qué problema tienen los entrenadores? Pues este problema, que muchos se basan en la ciencia. Y dices tú, pero Javi, si se basan en la ciencia está bien. No, no está bien si no la entienden, ¿vale? No está bien si no la entienden. Porque claro, tú llegas y dices, y esto lo pongo aquí, cuando hay formación en entrenamiento, pero no en psicología, ocurre esto, ¿vale? Dice, vale, me he estudiado, me veo los artículos de investigación de revistas buenas y lo que veo es que el ejercicio de alta intensidad mejora los depósitos de grasa y yo, como sé que los depósitos de grasa a nivel visceral generan daño, pues voy a hacer entrenamiento de alta intensidad a todo el mundo. Entonces yo me cojo los artículos, me leo que por ejemplo, es bueno, es interesante y de repente yo como entrenador aplico esto. Un programa que ha durado 17 temporadas, que la gente que lo ha visto entiendo que diga, ¡buah, chaval! Es que el ejercicio no pienso hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes al supuesto mejor entrenador de Estados Unidos, que tiene a 15 personas con un exceso de peso haciendo el mismo ejercicio sin ningún tipo de individualización, ¿vale? Haciendo una cinta y haciendo algo que a mí es que cada vez que lo veo me pongo con mal cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, es un tema de televisión, pero es que esto se está educando a la población. Esto no es educación en salud, esto es educación en obsesión y en daño y sin entender ningún tipo el ejercicio. No, you're not. You stop at 20 seconds every time. Every time. What is it? I'm giving you my best. No, you're not. Mirad las caras ahora de la gente. ¿Vosotros creéis que esta gente luego, cuando termine ese programa de ejercicio, va a seguir haciendo ejercicio? ¿Pero qué tipo de relación hay con el ejercicio? I'm pushing. No, you're not. Porque el objetivo está mal marcado. ¿Vale? Bueno, luego tenemos gente, pues hay de todo, ¿no? Como se dice, ¿no? En la Villa del Señor, pues cuando, por ejemplo, han salido empresas como Adidas o Roxy, que es una marca de bañadores, bueno, pues criticaron muchísimo y en las redes sociales hubo una crítica muy grande por mostrar cuerpos gordos y se sigue siendo polémico. Y yo digo, pues es que incluso cuando hay ropa, ¿no? Dicen, es que están promoviendo la obesidad. Y yo digo, pero a ver, vamos a ver, ¿queréis que entrenen? ¿Queréis que la gente haga ejercicio? Pero no tienen ropa para poder hacer ejercicio. Y digo, ¿y cómo queréis que la gente entrene? ¿Con sacos de basura? Digo, es que no tenéis sentido común. Digo, la gente tiene que tener ropa, se tiene que sentir guapo, se tiene que sentir guapa con su ropa, cómoda, es decir, que lo disfrute, porque el ejercicio se tiene que disfrutar. Y entonces, vuelvo a decir, cuando tú haces ese tipo de comentarios, al final también sabemos que tiene un estrés positivo o negativo, todo ese tipo de comentarios, y tú que consideras que eso lo que estás haciendo es para motivar a la persona, lo que estás haciendo es generarle otro daño más para que se autoexcluya o se vaya hacia un estilo de vida que no tiene nada que ver con lo que vosotros buscamos, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que la condición física, que es todo esto, no lo centremos solo en esto, en la composición corporal. Es decir, la condición física es lo que nosotros buscamos como profesionales y lo que buscamos
como personas humanas. Es decir, todos tendríamos que buscar esto si queremos la parte de salud física y lo que nos aporta la salud física, es decir, la condición física, el conjunto de todas ellas. Ahora, obsesionados con la condición, con la composición corporal, obsesionados totalmente. O sea, lo podéis ver en redes, lo podéis ver en televisión, lo podéis ver en periódicos. Es decir, tenemos que intentar romper o generar nuevas islas, porque yo sé que esto no se va a eliminar nunca. Es decir, yo estoy convencido de que no se va a eliminar. Ahora, podemos generar islas donde el ejercicio es mucho más sano, donde se ve de otra manera, donde la condición física se entiende y podemos disfrutar de lo que es el propio ejercicio, entendiendo que vamos a mejorar nuestra condición para disfrutar más todavía de este ejercicio, ¿no? Ahora, por ejemplo, fijaros, este es un artículo que nosotros publicamos con más de 250 personas con sobrepeso y obesidad, ¿vale? Es un estudio de investigación. Vale, perdieron peso. ¿A los 3 años qué pasó? Pues que la mayoría recuperó peso, ¿vale? La mayoría, pues lo que veis es que recuperaron a los 3 años, casi todos recuperaron peso. Habría que ver por qué no se recupera, ¿no? Entonces yo voy a hacer un poco, en esta gráfica la cojo y digo, vale, estos 3 años, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye, pues que no hemos controlado en ningún momento todo el mantenimiento del peso y que muchas veces es, oye, es que en 6 meses, como están tan concienciados y tienen el objetivo tan claro, por eso las pérdidas de peso, imagínate, para las bodas que tienen, no, es que me voy a casar, ya, pero luego lo vas a poder mantener o vas a estar haciendo daño a tu cuerpo. Pues mucha gente va a hacer daño a su cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tienen que aprender hábitos, es decir, hábitos, impulsos, tienen que manejar la tensión, tienen que aprender, tienen que autorregularse, tienen que responder a ciertos aspectos que van a ocurrir en su día a día, con sus amigos, con su familia, con su tiempo de ocio, qué es lo que están haciendo, lo entienden, no lo entienden, se pueden añadir cosas nuevas sin quitar, es decir, no hace falta, no podemos tener un tipo de cultura diferente, como hemos dicho antes, pues eso es lo que tenemos que valorar y sobre todo que la gente disfrute, es decir, la disponibilidad de alimentos, esto es fundamental, hay gente que vive en contextos donde la disponibilidad de alimentos, que también tengo miles y miles de capturas de eso, son mucho más sencillos aquellos que van a poder generar un daño a largo plazo, pero es que es muy sencillo poder hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, si lo conociéramos, no pasaría nada por tener esta disponibilidad de alimentos, porque también intentaríamos incluir en la mayor cantidad posible y en el mayor tiempo posible otros que beneficien a nuestros organismos, ¿vale? Pero bueno, esta es la dificultad con la que nos encontramos, el mantenimiento, ¿vale? De toda esa condición física, ¿vale? Que es un muelle que se va ejerciendo una presión y que lo que nos genera es un estado de estrés y de ansiedad muy grande. Entonces, yo siempre digo, en general, esto se habla de pérdida de peso, pero para mí es que yo creo que es fundamental para la vida resolver problemas, controlar estímulos y establecimiento de objetivos. Pero yo digo, pero es que esto lo hago yo también en el trabajo, lo hago con mis amigos, ¿no? Resolver conflictos, que uno me diga una cosa y controle mi estímulo de enfado o mi emoción, o que tengamos unos objetivos comunes en la vida y unos valores, ¿no? Pero bueno, realmente estos 3 puntos son los que se tienen que trabajar casi siempre. Es decir, vale, hoy no puedo moverme, vale, pues pasa algo. ¿Cómo puedo resolver ese problema? ¿Cómo voy a controlar esa sensación que me genera el no poder moverme? Es decir, es un estímulo, es una emoción que me está generando también un daño, porque hay gente que no se mueve y le genera daño el decir, no, hoy no he hecho los 10.000 pasos y se obsesiona. Y yo he tenido gente que se iba a última hora de la noche a hacerse los 10.000 pasos o los 400 o los 800 pasos para llegar a los 10.000. Y yo digo, pero ¿y qué más te da 10.000? ¿O qué más te da 8.000? Si has tenido un movimiento durante el día, ¿qué más te da? Si eso, ¿qué te va a aportar? O sea, te aporta más obsesión que el beneficio que te puede aportar esos 500 o 1.000 pasos que has tenido que dar por la noche, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, podéis estar más de acuerdo conmigo o no, ¿vale? Luego podemos rebatir si queréis. Bien, entonces, todo esto son etapas del cambio que vamos a tener que tener, que hay gente que no quiere moverse y tenemos que ir preparándole para que se pueda hacer. Los que estáis aquí, yo no sé si muchos sois sedentarios, no sois sedentarios, si lo que estáis viendo diréis, madre mía, este tío, ¿qué me está diciendo? Tenéis que intentar evaluar este tipo de conflictos que vais a tener con el movimiento, con el propio movimiento, ¿vale? Es decir, cómo relacionáis con el movimiento, cómo lo sentís, cómo lo sufrís, porque muchos lo sufren, es decir, y habrá que preguntarse por qué lo sufro, qué cosas me han pasado para que yo entienda el ejercicio y el movimiento de esa manera, si es un regalo que puedo darle a mi cuerpo. Bueno, pues dentro de esa parte hay un componente
que es el que vamos a ver ahora, que es el estima de peso en los centros deportivos, que lo hemos visto un poquito antes, pero que también habla de la parte del lenguaje que estamos utilizando, ¿vale? Y para mí es muy importante el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el lenguaje en los medios de comunicación es este. Ejercicios para adelgazar los tobillos gruesos y esterilizar las piernas a partir de los 50. Ejercicios para adelgazar las rodillas a partir de los 50. Ejercicios fáciles para adelgazar los muslos en 2 semanas que funcionan a partir de los 40. Y yo pienso, pero ¿cómo no vamos a tener gente que esté obsesionada con el entrenamiento, con el ejercicio, con la comida, si es que es imposible? O sea, yo muchas veces me frustro y yo tengo que gestionar mi frustración teniendo un lenguaje mucho más positivo. Porque yo lo que digo es, vamos a construir una nueva historia. Vamos a construir una nueva historia con el ejercicio. Agradece que te puedes mover. Regálale a tu cuerpo vida. Regálale salud a través del movimiento, ¿vale? En este caso, el ejercicio, que es lo que estamos hablando, ¿no? Aquí os quiero dejar otro vídeo que es muy importante el cómo os habléis. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas. Y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión. ¿Vale? Bueno, pues esta parte es súper importante, ¿no? El cómo hablamos, el cómo nosotros como profesionales hablamos a la gente o la tratamos, y luego como vosotros, si no sois profesionales, cuando entrenéis o tengáis gente a vuestro alrededor, ¿cómo la tratáis? ¿Qué tipo de palabras utilizáis relacionado con el ejercicio? Esto, yo en mi familia incluso también a veces lo veo que digo, pero no habléis así del ejercicio, no es una compensación cuando, por ejemplo, en las comidas de Navidad, pues ahora nos tendremos que poner a hacer ejercicio para todo lo que hemos comido. No, no, eso es un mensaje erróneo. Yo siempre digo, eso no es el mensaje que tenéis que tener, ni tenéis que, al final también hay niños, ¿no?, que están escuchando, sino que, oye, el ejercicio es, tú lo quieres hacer, lo haces durante el día a día, es una cosa que lo has hecho antes de las Navidades, durante las Navidades y que va a seguir de manera continuada, cronificas ese ejercicio, pues eso es lo que es importante. Y luego, ¿cómo te sientes? Porque mucha gente, como ha tenido malas experiencias en la educación física, cuando llegan a los centros deportivos, pues hay que decir, oye, a mí me gustaría poder hacer algún tipo de evaluación para saber tu nivel y tu condición, pero oye, que si no quieres, no lo hacemos. Es decir, que vamos a empezar a divertirnos y ya veremos cuándo lo hacemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque mucha gente ha tenido problemas, sobre todo mucha gente que es sedentaria y que tiene problemas de peso, ha tenido problemas de vergüenza, de bullying, de que sienten ansiedad cuando les hacen algún tipo de test, cómo se sienten cuando se van a cambiar de vestuario en un sitio que a lo mejor lo encuentran pues un poquito hostil, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas hay que entenderlas y conocer esas emociones, ¿no?, que le pueden llevar a que se autoexcluya o que no haga el ejercicio, o sobre todo en los centros deportivos, que es donde vamos a hacer ejercicio, que se tenga en cuenta, porque aquí hay varias cosas, ¿no? Yo os pongo imágenes, quito los gimnasios que son, porque no considero que tampoco haya que atacar a nadie, ¿no? Pues que si todos nos equivocamos, yo creo que esto es una equivocación en la publicidad, ¿no? Entrena como la bestia para lucir como la bella, o Reto Cuerpo Plus del verano 2022. Este es súper interesante. La serie que hizo Will Smith, que llama a su cuerpo asqueroso antes de machacarse en el gimnasio, es una relación con el ejercicio súper tóxico, pero como es una influencia dentro del mundo y lo que está mostrando es una pérdida de peso, la gente lo que quiere es hacer eso, pero cuando lo evalúas, primero se levanta a las 4 de la mañana para hacer 30.000 pasos, se enfada cuando hace una carrera y no consigue su objetivo, se pica con los otros porque pueden hacer más peso. Es decir, ahí se puede sacar casi todo lo malo que hay del entrenamiento y del ejercicio a nivel psicológico, se puede sacar de esa serie. Se pesa todos los domingos, cuando coge algo de peso se enfada muchísimo y quiere dejarlo.
sin entender realmente lo que conlleva el entrenar y el ganar y perder peso. Es decir, es que es una serie perfecta para explicar todas las cosas malas que hace la gente durante el ejercicio con el gimnasio, ¿vale? De hecho, ya simplemente fijaros la palabra que utiliza, asqueroso, para machacarse en el gimnasio. Es decir, la relación que puede haber con el gimnasio ya es la de odio. Entonces, es muy interesante entender eso, que os hagáis unas preguntas para ver cómo vais a relacionar con eso, porque está claro que de esta manera no vais a conseguir cronificar y manteneros adheridos a algo que os pueda gustar y que sea beneficioso para vuestro cuerpo. Entonces, lo que nos dicen es profesionales que estén relacionados con la salud, centros. Esto hay una parte que a mí me gusta y otra que no, pero bueno, lo explicaré. Centros con menos espejos donde mirarse para centrar más en el movimiento, con conciencia de la visibilidad, máquinas adaptadas a las necesidades. Y es cierto que el tema de los espejos, en mi experiencia personal, a mí la primera vez que yo fui a entrenar con una persona, con una chica, por mi desconocimiento, fuimos al gimnasio y había muchos espejos, se puso a llorar y yo decía, ¿pero qué ha pasado? Y es porque la relación que tiene visual, la perspectiva que tiene de ella misma era compleja, aunque estaba trabajando con el psicólogo, a lo mejor el momento no hubiera sido ese para ir a ese gimnasio o hubiera sido trabajar de otra manera. Yo también tengo que aprender de esas situaciones para que luego no se vuelvan a repetir y preguntar antes, ¿vale? O sea que como profesional siempre estamos aprendiendo, ¿no? Incluir actividades divertidas en lugar de diseñar programas de ejercicios enfocados única y exclusivamente a la pérdida de peso, crear un manifiesto contra el estigma, sobre todo implementando políticas de tolerancia cero, es decir, alguien hace bullying a una persona por el tema del peso, lo estoy viendo, fuera del gimnasio, no vuelvas a mi gimnasio. Es decir, aquí todos venimos a divertirnos, todos venimos a pasarlo bien o aprender y hacer educación. No te voy a echar a lo mejor tampoco, pero sí que tienes que aprender por qué no tienes que hacer esto y tienes que acompañarlo. Pero tolerancia cero ante ese tipo de cosas discriminatorias, ¿vale? Educar sobre los efectos de autoaislarse, que es lo que he dicho antes, fundamental, esto no se hace, ojalá que en el 2023 seamos capaces de utilizarlo, y afrontamiento de autoexclusión, ¿vale? Y entonces ahora, ¿cómo vamos? Voy a pasar un poquito, porque claro, lo que tenéis que entender es que lo que os van a vender es esto. Fijaros el marketing de la insatisfacción. Isabel perdió 16 kilos. Dice, ahora me apetece arreglarme y vuelvo a tener espejos. Digo, pero ¿cómo que vuelves a arreglarte? Es decir, me veo más, o sea, me apetece arreglar, o sea, hay que intentar arreglarse siempre que uno quiera, pero oye, independientemente de cómo te encuentres, es decir, que eso también es estado mental, es decir, que tú te veas bien independientemente de tu figura y de tu composición, ¿vale? Claro, es que obsesiona a la gente. Aquí quito la marca de la empresa porque, claro, podéis imaginar cuál puede llegar a ser, ¿no? Entonces, más guapa, más energía, más feliz. Entonces, claro, ¿cómo vendo yo esto? Más guapa, más energía y más feliz. ¿Cómo, de alguna manera, puedo combatir yo diciendo, tendrás un mayor consumo de oxígeno, tendrás una mayor capacidad mental y menor depresión y ansiedad? Pues hombre, o la gente empieza a entender y tiene algo de educación en salud, o por supuesto este mensaje del otro vende mucho más, porque se repite mucho más y porque la otra persona no entiende por qué sirve el ejercicio, por qué sirve tener un buen consumo de oxígeno, que es lo que os he repetido yo antes normalmente, porque al final entrenas para que tu cuerpo sea capaz de captar oxígeno, independientemente del peso corporal que tengas. Si tienes 130 kilos y estás aquí, estás con 25, pues lo que intentas es llegar a 25. Si tienes 60, pues intentarás llegar a 60, pero es importante que tu cuerpo capte ese oxígeno, ¿vale? Independientemente del momento en el que tú te encuentres. Estas son dos pruebas de esfuerzo. Fijaros, esto es sentado. Esto es andando, esto es corriendo suave y esto es alta intensidad para una persona que tiene un exceso de peso, ¿vale? Esta gráfica de aquí, esta que estáis viendo aquí, esta de aquí, es de una persona que tiene un exceso de peso, de no sé si eran 110, 120 kilos, con una condición física bajita. No pasa nada, se va a mejorar. ¿Y qué es lo que intentamos? Que esto suba. Esto de aquí tiene que subir. Cuanto sube esto, mejora tu condición física, mejora tu salud, posiblemente te encuentras tú mucho mejor también, ¿vale? Entonces, eso es uno de los objetivos que tiene el entrenamiento. Ahora, eso es el objetivo que tengo yo como profesional, que yo lo sé, pero yo lo puedo hacer a través del juego, a través de actividades, a través de movimiento, a través de intentar decir, bueno, pues muévete, intenta moverte para regalarle un poquito de oxígeno a tus mitocondrias, ¿vale? Intentarlo con ese mensaje, que a lo mejor puede ser un poco más llamativo, intentar hacerlo, ¿vale? Esto no lo voy a comentar. Voy a pasar un poquito. Luego hay esta parte, sí que me interesa. Es decir, vosotros, esto que hay aquí, a mí me gustaría que supierais y que sepáis después del webinar que son las eserquinas. Eserquinas son moléculas, ¿vale? Vamos a decirlo así, son moléculas que aparecen
En el momento que yo, por ejemplo, hago un ejercicio con una mancuerna o me pongo a correr o me pongo a bailar, sí, con el baile, con la zumba, y es verdad que la zumba no, a lo mejor no es la mayor intensidad del mundo, pero es súper divertida, la gente lo hace. ¿Es suficiente? Bueno, pues eso ya habrá que evaluarlo, pero en el momento que hay un movimiento, empieza a haber esas moléculas que se liberan y yo, independientemente que yo haga esto, yo es que eso es una cosa que a mí me alucina, cuando yo hago esto, en mi cerebro también está apareciendo una señal. Es decir, estoy mandando una señal simplemente haciendo este movimiento a mi cerebro que puede estar mejorando el estado de esa mitocondria que os he dicho yo antes. Por eso se relaciona mucho la mitocondria con el humor, y o sea, con el estado emocional y con la disfunción, sobre todo en temas de ansiedad y de depresión. Es decir, si esta mitocondria, que necesita el movimiento, que necesita la energía correcta a través de la alimentación, no se le da, posiblemente los valores de ansiedad y depresión que vayamos a tener pueden potenciarse, ¿vale? Pueden potenciarse. Por lo tanto, yo ya sé que puedo mejorarlo a través del movimiento, vamos a utilizar el movimiento para luego, junto con la psicología, ir mejorando mi estado tanto físico como emocional. Entonces, esto es fundamental, poner esas mitocondrias fuertes, como digo yo, ¿no? Y vuelvo a explicar un poco esa parte de, oye, no, yo entreno a mis mitocondrias porque yo quiero cuidarlas y tú las puedes cuidar como tú quieras, pero yo sé cómo tengo que cuidar a las mías, ¿no? Y luego, por último, que entendáis que al final lo que estamos haciendo es construir una armadura, ¿vale? de salud. Fijaros que la actividad física, el ejercicio y el sistema inmunitario es una relación súper bonita, pero es muy compleja. Lo que ocurre es que lo que se ha visto es que cuando yo hago ejercicio, estas exerquinas, ¿vale? Que le llaman aquí de otra manera, pero bueno, es a través del movimiento, lo que hace es que va a mejorar las células, por ejemplo, inmunitarias, las natural killer, que son las que matan a los diferentes organismos. Todo esto que está apareciendo con el virus, que nos han enseñado muchas veces en el sistema inmune, que no me voy a meter ahora porque es un poquito complejo, pero simplemente que sepáis que cuando yo hago una actividad física tengo más consumo de oxígeno, tengo una buena musculatura trabajada, al final construyo que el sistema inmune sea mucho más fuerte para eliminar y evitar este tipo de 35 enfermedades crónicas que han ido aumentando además con el paso del tiempo porque somos más sedentarios, ¿no? Entonces, ¿cómo construir esta herramienta? Y ya terminamos. Pues una cosa que siempre digo, no tengáis miedo. Es decir, al final, mucha gente me dice, es que yo tengo miedo, no sé cómo empezar. Y yo digo, bueno, pues mira, dice, sí, tienes un miedo, pero no te paraliza. Es decir, tienes incertidumbre, pero esa incertidumbre se puede gestionar, ¿vale? Es decir, puede decir, joder, es que me ha pasado que otras veces, bueno, pues vamos a probarlo de otra manera, ¿no? Yo, independientemente de que podéis hacer yoga, podéis hacer pilates, podéis hacer escalada, podéis hacer lo que vosotros consideréis que os gusta y disfrutáis. Ahora, también para mejorar esa práctica del yoga, esa práctica del pilates, esa práctica de la escalada, esa práctica del surf, yo considero que hay que intentar, al menos en algún momento del día, intentar trabajar estas partes de aquí, ¿vale? Porque hoy, en el contexto en el que estamos, en la vida en la que vivimos, esto se está deteriorando mucho y lo estamos viendo. Entonces hay que intentar que el cuerpo sea capaz de regalarle esto, ¿vale? Luego lo otro me gusta también, pero es que esta parte yo cada día lo veo que es más fundamental porque se va perdiendo y son capacidades que lo que nos generan es un estado de equilibrio fundamental, ¿vale? Entonces, el entrenamiento de fuerza al final lo que busca es equilibrio de la glucosa, la composición corporal también, ¿por qué no? Pero la función cardiorrespiratoria, la movilidad, la función mitocondrial, la fuerza, porque cuando nos hacemos mayores también vamos disminuyendo esa fuerza, por lo tanto tenemos que intentar tener unos niveles muy altos de fuerza para que cuando llegamos a una edad que va a ir bajando, pues que baje menos. ¿Cuánto tiempo puedo tardar? Pues que no, de verdad, es que mira, hacer este tipo de ejercicios, ¿vale? Con unas gomas, ¿vale? Este tipo de ejercicios que estáis viendo aquí, tardamos pues aproximadamente 3 minutos, 3 minutos 30 segundos, 4 minutos. Es decir, hacemos uno muy sencillito, empezamos con rodillas en el suelo, que podemos hacerlo apoyado también en la pared, lo podemos hacer en un banco. Es decir, podemos hacerlo en muchos sitios, con una goma, en casa. ¿Cuánto espacio estoy utilizando aquí? 2 metros, no estoy utilizando más. En 8, 10, 15 minutos, si yo hiciera 2 o 3 veces a la semana, ya estaría regalándole salud a mi cuerpo. Habrá que luego ir progresando, pero es que hay gente que como es una dosis mínima, ¿no? Y la gente siempre me pregunta, pero Javi, ¿cuál es la dosis realmente mínima de ejercicio? Pues oye, al final, el de fuerza 1 o 2 veces a la semana,
¿vale? Ese sí que sería interesante que lo hicierais, porque es que es verdad que los niveles de fuerza se están viendo súper disminuidos con el paso del tiempo. Y bueno, que no tiene que ser una intensidad súper fuerte, no tengo que hacer CrossFit, ¿vale? Que es lo que habéis visto, que es que simplemente haciendo ese tipo de ejercicio, hoy empiezo haciendo 2 flexiones y dentro de 6 meses hago 20, ¿vale? Entonces, eso mejoraría. Entonces, yo lo que os digo es que muchas veces hagáis, por ejemplo, vais a yoga, ¿vale? Independientemente de que hagáis el yoga y lo pongáis en el... Imaginad que lo queréis poner aquí. Yo es que el yoga lo hago aquí, ¿vale? Y lo hago aquí. Vale, pues aquí, perfecto. Oye, pues mira, yo tengo un rincón de salud que ahora os voy a explicar, que es que donde yo puedo darle a mi cuerpo cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando me lo permita en mi día a día, incluso a lo mejor por las mañanas. Yo en mi caso muchas veces lo hago por las mañanas porque a mí me gusta hacer el ejercicio por la mañana, pero a mí me gusta hacerlo así. Vosotros que tenéis vuestro contexto individual tenéis que verlo. Pues oye, decís, oye, pues yo lo voy a hacer cuando después de la comida o antes de la comida, que tengo 15 minutitos, me voy a poner aquí y voy a hacer pues 30 minutitos de ejercicio, luego como, me doy una ducha y ya estoy preparado para el siguiente asalto. O las propias empresas muchas veces que tengan la capacidad para poder hacer también esto, que eso es una de las cosas que intentamos trabajar nosotros, ¿no? Entonces, al final tú estás haciendo tu actividad, ¿vale? Pero le estoy dando un poquito de algo que necesita, ¿vale? Es decir, estoy escuchando a mi cuerpo diciéndole, yo ya sé que esto lo vas a necesitar, pues yo te lo voy a dar, ¿vale? Te lo voy a regalar, como un regalo. Si lo veis como un regalo, también muchas veces nuestro chip cambia, ¿de acuerdo? Y al final, pues es más sencillo llevar. Y al final, lo que yo digo es que tenéis que entender que al final el ejercicio es como montar en bici. Es decir, una vez te tienen que estar ayudando. Te vas a tener que estar, tú al principio estás concentrado en 1000 cosas y no lo vas a hacer con las destrezas que luego vas a hacer si mantienes y lo repites. Por eso nosotros tenemos que ser, pues ir protegiendo, viendo un poco cómo hacerlo, dando recomendaciones, la otra persona disfrutando, ¿no? Concentrándose también en el movimiento, siendo consciente de lo que está haciendo, que al final también es disfrutarlo y saber que le está regalando esa parte importante de disfrute, ¿no? Hasta que la persona sea capaz de montar sola, ¿vale? Y a partir de ahí, pues disfrutarlo cuando quiera y en el momento que quiera. Para eso, y ya termino y me podéis preguntar lo que queráis, el tema del rincón de salud, ¿vale? El rincón de salud es un concepto que a mí me gustaba mucho porque yo veía que en casa, digo, joder, tenemos cocina para alimentarnos, ¿vale? Para preparar la comida. Tenemos un baño, pues para desechar los productos de desecho de la comida, ¿no? Que nuestro sistema es capaz de desecharlos. Tenemos ducha para hacer higiene corporal, es decir, cuidar nuestra piel, también nuestras emociones a través de una buena ducha, calentita, cuando hace frío y demás. Tenemos un sitio para dormir, para el descanso, para el sueño, que le hemos quitado horas de sueño y eso también afecta mucho a la salud, pero bueno, eso es otro tema. Y tenemos nuestro espacio de ocio. Digo, ¿y dónde está un espacio en casa para poder cuidar nuestro cuerpo también a nivel un poco físico, sin estar pendiente de la estética, sino decirle, oye, pues hoy quiero darle 20 minutitos de movimiento porque sé que es bueno? Pues yo muchas veces lo que os digo es el tema, esto yo lo tengo porque es el que tengo yo, ¿no? El de Tecnogym, pero que hay otros muchos, ¿vale? Y yo digo, joder, pues podéis simplemente pues decir, oye, ¿dónde tengo mi casa? Oye, lo puedo poner, yo en este caso, ahora mismo lo tengo aquí puesto, ¿vale? Lo tengo puesto aquí en la cama. Y pues cuando me levanto, pues a veces entreno aquí y yo aquí lo que tengo es más material, un poquito más de material, o si tenéis aquí el escritorio y aquí tenéis un poquito de material, o en vez de quitar esto, podéis hacer aquí un rincón de salud donde tenéis una biblioteca con libros relacionados con la salud y aquí tenéis unas cuantas mancuernas y decís, oye, pues mira, que hoy que estoy dejando aquí, voy a dejar aquí hacer pues un potaje, pues voy a utilizar mientras esos 15 minutillos pues para hacer algo de ejercicio, porque me apetece y porque sé que es bueno. Pues a partir de ahí pues tenéis el sitio para poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que es importante tener esos rincones de salud, sobre todo para regalarle movimiento a nuestro cuerpo, ¿no? Y hay muchos, es decir, ahora hay pues espejos que te van a decir un poco los ejercicios para guardar el material, que lo puedes poner en otros sitios o simplemente pues te lo preparas y te lo organizas como tú consideres oportuno. Pues tú tienes aquí las pesas como alguna imagen que había por ahí que es interesante, ¿no? Pues eso vosotros vais a decidir un poco en qué sitio de vuestra casa podréis poner un rincón de salud que también os serviría para estirar, para hacer ejercicios de yoga, para hacer meditaciones,
que sea tranquilo, que os podáis poner una manta donde estéis confortables, incluso un poquito de calor, con alguna luz que también os pueda ayudar luego en la hora de la relajación. Es decir, aquí podemos luego complementar mucho con las sensaciones de bienestar. Así que, bueno, pues básicamente esa ha sido la perspectiva de lo que es el ejercicio a través del regalo que le estamos dando con el movimiento. Y ahora, pues, si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, pues encantado.